Gracias, Padre Santo, porque estamos reunidos en tu nombre, Señor, porque lunes a lunes, Señor, disponemos de nuestro tiempo, de nuestro corazón, Señor, para escucharte, para aprender de ti, para crecer en conocimiento tuyo, Señor. Te pido, Padre Santo, que nos hables a nuestro corazón, Señor, que transformes nuestra vida, Señor, y que nos guíes, Padre Santo, para que tu mensaje llegue perfecto y llegue de la mejor manera, Señor, a nuestros corazones, Señor. Gracias, Dios, porque en tu inmensidad, en tu hegemonía, en tu autoridad, Señor, sacas un tiempo para estar con nosotros, Señor, para hablarnos, para comunicarte con nosotros, para bendecirnos con tu presencia, Señor. Te damos la honra y gloria a ti, Señor. Y te pido, Padre Santo, que nos ayudes a ser transformados el día de hoy, que podamos salir diferentes a como entramos, Señor, y que podamos ser mejores personas siempre, Señor. Gracias, Dios, por esta enseñanza, Señor. Gracias desde ya te damos, Señor, por todo lo que vas a hacer en nuestra vida, Señor, a través de estas palabras y estos versículos, Señor. Te pido que nos bendiga siempre. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. El, el día de hoy o mañana, no me acuerdo, vamos a terminar los salmos. Creo que era hoy. Pero bueno, vamos a terminar los salmos y vamos a empezar con el libro de Segunda de Crónicas, ¿verdad? Crónicas vamos a leerlo el resto de febrero, que son como 3 o 4 días, eh, y después todo marzo y 2 días de abril. Entonces vamos a estar muy, muy pegados del libro de Crónicas. Y quería empezar desde ya a leer un poco o a entender un poco el libro de Crónicas, porque a veces se vuelve un poco repetitivo, más que ya hemos leído Samuel y hemos leído Reyes. Y entonces la gente dice, "Y si lo que vimos en Samuel y en Reyes, volvemos a verlo aquí en Crónicas, que eso es cosa tan rara". Entonces vamos a explicar un poquito eso del libro de Crónicas. Pero el libro de Crónicas se centra sobre un tema importante, que es la esperanza, y vamos a hablar un poco sobre eso. Y siguiendo la seguidilla de estudios bíblicos que hemos hecho sobre el dominio propio, eh, quiero enfatizar esta semana con el dominio propio y la esperanza. La esperanza es un poco diferente a como coloquialmente se puede concebir esa palabra, pero sí, sí vamos a hablar un poco sobre eso y varios temas conexos que tiene. Y bueno, a mí me sorprendió el Señor como me habló durante este estudio bíblico. Espero que ustedes también los sorprenda. Pero entonces, hemos estado hablando sobre el dominio propio y siempre me gusta tener bien claro de dónde viene todos esos conceptos de dominio propio. Cuando Pablo está hablando en la iglesia de Gálatas, está hablando sobre las cosas que hace la gente y cómo la gente ha estado de alguna manera apartándose del reino de los cielos. Lo que dice Pablo, y es muy, muy claro en ese sentido, es la gente actúa de acuerdo a lo que tiene en su corazón. Y si usted alimenta su corazón con basura, lo que va a salir es basura. Y definitivamente, si usted alimenta su corazón con el Espíritu Santo, lo que sale es el fruto del Espíritu Santo. Y entonces ahí es donde viene las palabras del Espíritu Santo. Don Juan Hoffman, que es el fundador de Comunidad Paz, él decía, miren, de alguna u otra forma, la gente aquí en Costa Rica conocen el, el Evangelio, conocen de Jesús, han visto alguna que otra película de Semana Santa, entonces de alguna manera se sabe qué fue lo que hizo Jesús y entonces la evangelización en Costa Rica y casi que toda Latinoamérica que hay que hacer es como de desmitificar un montón de ideas raras que la gente tiene sobre Dios y sobre la iglesia, pero lo más importante que hay que hacer es que la gente esté en contacto con el Espíritu Santo. Y si está en contacto con el Espíritu Santo, ahí es donde se produce la transformación, ahí es donde se producen los cambios en las personas. Entonces, eh, estar cerca del Espíritu Santo nos va a hacer que consumamos de alguna manera el Espíritu Santo y de alguna manera vamos a sacar o reaccionar de acuerdo al Espíritu Santo. Y eso es todo el concepto del fruto del Espíritu Santo. En Gálatas lo pone muy claro, dice, en cambio, la clase del fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es
amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Y sobre el dominio propio que hemos estado entrando un poco, lo que habla es que aunque nuestra carne, aunque nuestro cuerpo, aunque la sociedad nos tire para un lado, si usted sabe que las cosas buenas, verdaderas y correctas son en otro sentido, usted no le hace caso a la carne, sino le hace caso a, a esa voz interna que lo guía de alguna forma. Ese es el concepto de dominio propio, de alguna manera desligarse de los conceptos de la carne. Pablo decía, mire, es que yo tengo dos situaciones dentro de mí, uno que me jala hacia la carne y otra que me jala hacia el espíritu, y muchas veces son contrarias. Entonces, lo que hay que hacer, el dominio propio radica en que nosotros caminemos de acuerdo al Espíritu Santo y de acuerdo a las cosas espirituales, sabiendo que por ahí viene nuestra bendición y viene nuestra paz. Y lo que hemos estado hablando del dominio propio y enfocándola sobre otros puntos o sobre otros conceptos, radica sobre eso. Muchas veces nuestro cuerpo no quiere alabar, nuestro cuerpo no quiere obedecer, nuestro cuerpo no quiere, en este caso, tener la esperanza y nosotros, en nuestra mente, nuestra racionalidad, caminamos y nos movemos hacia lo que el Espíritu Santo nos guía y nos dirige, ¿verdad? Y esos son el concepto teórico de estos estudios bíblicos que hemos estado hablando. El libro Segundo de Crónicas es muy interesante porque, primero que nada, hay que entender que el libro de Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas es un solo libro. Resulta que es un libro tan largo que los rollos eran grandísimos y entonces en algún momento decidieron cortarlos a la mitad y hicieron Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas. Pero en realidad es un solo libro con un solo autor y con una sola intención. Entonces, no son dos libros. Hace unas semanas, hace unos meses, perdón, estuvimos leyendo Primera de Crónicas y ahora vamos a leer Segunda de Crónicas. El corte lo hicieron muy interesante porque lo hicieron exactamente cuando David muere y asume el reinado su hijo Salomón. Entonces es un corte muy, como que muy lógico, pero la idea de un solo libro se mantiene durante todo el, 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 el libro de Crónicas. Viene después del libro Samuel y del libro de Reyes. Entonces, si uno lee seguido la Biblia, va a leer Samuel, va a leer Reyes y después lee Crónicas y dice, pues me están contando las mismas historias. ¿Por qué es que me dicen lo mismo? ¿Qué lógica tienen si ya lo leí? Páselo, ¿verdad? Y no, definitivamente que no. El libro o lo que es la Torá propiamente, que es el Pentateuco, los libros históricos y los libros sapiensales, eh, eh, esos tres conjuntos de libros es lo que forman la Torá. Y la parte, la Torá termina con la historia, con el libro de Crónicas. El libro de Crónicas es como un resumen de todos los demás libros, pero con una intención muy clara. Es muy interesante porque primero escribieron Samuel, después escribieron Reyes, sucede todo lo del exilio, el pueblo de Israel pierde la tierra prometida, va a Babilonia, en Babilonia se mezcla con mucha de la cultura babilónica, aunque el pueblo de Israel, lo que es la tribu de Judá y la tribu de Benjamín se mantienen juntas y solitas, entonces cuando vuelven después del exilio, los que vuelven, les he contado, ¿verdad? Son solo esas dos tribus, la Judá y la Benjamín. Entonces, esas dos tribus se llaman lo que el pueblo, lo que es el remanente, o lo que más modernamente se dice de los judíos, porque son de la tribu de Judá. Entonces, los judíos son los que vuelven y entran a la tierra prometida, vuelven de acuerdo a lo que leemos en Nehemías y en Esdras, ¿verdad? Que es cuando ellos vuelven y se encuentran una ciudad como que no es la promesa de lo que iba a suceder cuando ellos volvían de la tierra prometida. Entonces se dan cuenta como que las cosas no están como ellos quisieran estar.
Pero en ese interín, en donde el pueblo de Israel sale de Jerusalén, o de la tierra prometida, pasa por Babilonia, es un pueblo que se transforma y cambia. Y entonces el libro de Crónicas está escrito desde la óptica de una persona que fue después del exilio, ¿verdad? Entonces, después del exilio, el escritor de Crónicas, que no se sabe quién fue, escribe Crónicas, pero con una perspectiva totalmente diferente a lo que se tenía antes. ¿Y qué es esa perspectiva diferente? Primero que nada, ya sabe un poco más de la historia. El libro de Crónicas termina con Antitos del exilio. Entonces, todo lo demás que vivieron en el exilio y lo que están viviendo después del exilio no está escrito en el libro de Crónicas, pero sí, de alguna manera, se permea un poco esa nueva realidad que tiene el pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, lo que hace Crónicas es un resumen de toda la historia bíblica centrada en los reinos del sur, no centrada en los reinos del norte. Recuerden que antes del exilio, o unos años antes del exilio, el pueblo de Israel se parte en dos, las tribus del norte y las tribus de Israel. Y entonces las tribus del norte se pierden en todo lo que es el exilio. Y entonces el libro de Crónicas centra su historia en las tribus de Israel, que es el pueblo de Judá y el pueblo de Benjamín. Entonces eso es una cosa diferente. Y también Babilonia tenía un concepto mucho más claro de un ente espiritual del mal, propiamente el enemigo, Satanás. Babilonia lo tenía más claro. Entonces, es muy interesante. Usted lee pasajes en Reyes, por ejemplo, y están escritos un poquito diferente en Crónicas, porque en Reyes, la cosmología que tenía la gente cuando estaba escribiendo Reyes era que Dios hacía el mal y hacía el bien. Eh, Como que no tenía muy claro ese concepto. En Crónicas, Babilonia ya les había de alguna manera permeado esos conceptos de este ente maligno, y entonces Crónicas lo tiene más claro de que el maligno es el que tenta al hombre para que haga el mal, y no es Dios es el que tenta al hombre para hacer el mal, ¿verdad? Entonces es una cosa muy interesante que el pueblo de Israel ganó cuando estuvo pasando por Babilonia. Después yo les he contado también que los Reyes Magos, que después fueron a darle adoración a Jesús, los Reyes Magos venían de este tiempo de Babilonia. Bueno, venían de esa cosmología ese mezcla de culturas que hubo en Babilonia. Entonces los Reyes Magos conocían todas las historias del Mesías, porque cuando el pueblo de Israel pasó por Babilonia, Daniel, por ejemplo, les contaba todas las historias a los profetas de ese tiempo, y de alguna manera ellos se veían venir y se veían más claro todo lo que toda esa cosmología del pueblo de Israel. Y eso iba cambiando. Entonces, las historias que vamos a leer en Crónicas no son historias recicladas, historias que repetidas, sino tienen una óptica totalmente diferente y tienen una intencionalidad muy diferente. Empiezan a hacer la genealogía, ¿verdad? Y eso lo vimos en Primera de Crónicas. Empieza a hacer la genealogía de dos conceptos muy, muy claros. Uno, de toda la genealogía de dónde viene David, porque el Mesías viene de la genealogía de David. La promesa es que David va a llegar a tener los hijos de David, va a ser ese rey que su reino no tendrá fin, que es Jesús, ¿verdad? Entonces, para el escritor de Crónicas era muy importante dejar bien claro esa cronología de David. Y la otra cronología es la de Aarón, que es la de los sacerdotes, porque la otra promesa, que, que estaba muy clara en el Antiguo Testamento, era que se iba a reconstruir el templo. Y entonces, por eso, la genealogía era muy importante para el escritor de Crónicas.
definitivamente llegan después del exilio, reconstruyen el templo, ¿verdad? Eso lo podemos leer en el libro de Nehemías, pero empiezan a ver que el templo es más chiquitico que el que ellos tenían antes, que la gente no está tan involucrada como estaba antes, que no se ha levantado ese Mesías y empiezan a ver un montón de cosas que dicen, esto no es lo que yo me había prometido, es lo que me han prometido, esto no es lo que yo me imaginaba que iba a ser cuando íbamos a llegar del exilio. La idea de la gente era que iban a llegar del exilio y entonces iba a levantarse ese Mesías, iban a ser el pueblo y ya iba a cumplirse todas las promesas que estaban en el Antiguo Testamento. Y no lo veían así. Entonces el libro de Crónicas está escrito con un concepto muy importante, que es el que vamos a estar hablando ahora, que es ese, la esperanza profética. La esperanza profética era que, que iba a venir la nueva Jerusalén, que se iba a levantar un templo y ese templo iba a estar mucho más cerca de Dios, que se iba a levantar un personaje que era el Mesías, que iba a reinar en paz a todas las naciones iban a venir a Jerusalén y iban a vivir todas en un lugar de paz y alegría. Pero no es lo que ven. Entonces, libro de Crónicas, el tema más importante es esa esperanza profética. Y sobre eso es lo que quiero que hablemos el día de hoy. ¿Qué significa esa esperanza profética? La esperanza profética se refiere a la confianza y a la expectativa basadas en las promesas y en las revelaciones de la Biblia. Entonces, usted empieza a leer la Biblia, empieza a ver un montón de promesas y entonces esa esperanza es, ok, mis ojos no están viendo esas promesas cumplidas en este momento, pero yo sé que en un futuro se van a cumplir esas promesas. Entonces, el concepto de confianza y de expectativa. Ok, no se ponga triste. Las cosas van a llegar en el momento adecuado. Usted camine con fe, camine con confianza porque ese momento va a llegar. Y eso es lo que está tratando de levantar ese libro de crónicas. Y a la fecha tenemos que caminar en esos sentidos. Entonces, es la certeza de que las promesas de Dios se van a cumplir en el tiempo adecuado. Y aquí le pongo en negrita esas palabras de confianza y certeza porque empezamos a cumplir una definición bíblica que vamos a ver un poquito más adelante sobre la confianza y la certeza. Y la esperanza no se basa en una fe ciega. Y eso creo que es muy importante entenderlo. La fe no es algo que yo digo, uy, así va a ser, así va a ser, así va a ser, y se cumple. Esa no es la fe. La fe, por ejemplo, que hay un jugador de fútbol decía, yo en fe profetizo que voy a ser el goleador del campeonato. Y uno dice, pues, no he entendido el concepto de fe. No es que yo le pido ahí como el genio de la lámpara y se va a cumplir todo lo que yo quiero. No, la fe está basada en lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios, por ejemplo, dice, miren, no se preocupen, no les va a hacer falta ni comida, ni techo, ni vestido. Y entonces algunas iglesias llegan y dicen, no, es que Dios nos prometió riquezas y nos prometió oro y nos prometió carros último modelo. Y uno dice, no, no, un momentico. Y Dios dijo, la promesa es que no nos va a faltar ese tipo de cosas mínimas. Nunca no hay ninguna promesa en la Biblia que dice que vamos a tener carros últimos modelos. No, Él es el dueño del oro y la plata y Él hace con lo que quiera lo que tiene. Pero no quiere decir que tenemos una fe ciega, sino es una fe basada en los hechos y en los hechos que están en la palabra de Dios. Y a eso es que tenemos que aferrarnos y a eso es que tenemos que agarrarnos en esa esperanza profética. Don Álvaro, si quiere, enciende el micrófono y nos lee ahí Jeremías 29:11. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Entonces vemos que, y esto lo estuvimos leyendo la semana pasada y creo que es un versículo como de los claves que hay en la Biblia, dice, yo tengo un plan. Y cuando hablamos de propósito, que fue lo que estuvimos hablando la semana pasada, entendemos que hay un plan.
Pero dice la palabra de Dios que ese plan que tiene es de paz, de darnos el fin que nosotros estamos esperando, que esa esperanza que tenemos ahí, Dios no se la ha olvidado, esa promesa que Dios nos hizo, Dios no se la ha olvidado y está haciendo todas las cosas en un plan estratégico para que todos podamos llegar a ese final que tenemos prometido. Y esa es la esperanza profética. Eh, Cris, no sé si puedes leerte ahí Jeremías, Isaías 40:31. Parece que no. Kenita. Sí, sí, dice que ya va. Ahora sí. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces es parte de la promesa o de la esperanza que tenemos nosotros, que vamos a ser como águilas, que vamos a correr, que el Espíritu Santo es el que nos va a sostener, nos va a alimentar y vamos a crecer con Él. Entonces, la esperanza profética se basa en tres puntos importantes que vamos a ver en este momento. Uno es las promesas de Dios. Y cuando hablamos de las promesas de Dios, es un tema fundamental para entender la esperanza profética. Pero lo más importante de las promesas de Dios es que lo que está escrito en la Biblia es la promesa que Dios le dio a su pueblo escogido. Entonces, no es una promesa para todos. No es que, es que Dios prometió para la humanidad que todo lo que nos va a pasar va a ser para nuestro bien. Si usted lee la Biblia, dice todas las cosas que nos suceden para bien, para los que aman a Dios. Entonces es una promesa que no es para todos. Este, es el segundo mandamiento dice, amarás a Dios, amarás a tu prójimo, honrarás, perdón, a padre y madre, y vas a vivir muchos años, más o menos parafaseándolo. Esa promesa no es para todo el mundo. No es que si toda la humanidad honra a padre y madre va a tener una larga vida. No, esa promesa es solo para su pueblo escogido. En principio, para el pueblo de Israel. En el momento que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, Cristo nos hace hijos adoptivos de Dios y entonces nosotros nos metemos dentro de esa promesa. Pero antes no. Entonces es fundamental entender que las promesas que están en la Biblia son para los hijos de Dios, no es para todo el mundo. ¿Qué es lo que me toca a mí para ser hijo de Dios? Recibir a Cristo en nuestro corazón, declarar con nuestra boca y nos convertimos en parte de Dios. Las pasadas les había dicho, una cosa son criaturas de Dios y otra cosa es hijos de Dios. Son cosas totalmente, o son cosas diferentes que hay que tener mucho cuidado. Pero esas promesas abarcan muchos temas y en la Biblia hay un montón de promesas. Promesas como la redención. ¿Qué es redención? Cuando yo entro en pecado en mi vida y estoy frente a ese trono eterno, entonces Jesús, Dios está ahí en el trono y dice, no, esta persona merece la muerte, no merece venir, entrar para el cielo porque pecó. Y entonces uno dice, no, 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 no vea mis pecados, sino vea la vida de Jesús. Entonces Dios agarró la vida de Jesús, ese sí entra. Ese es el concepto de redención. Restauración es todos los conceptos que tenemos de que el mundo va a ser restaurado a su plan original cuando empezamos a recibir y cuando empezamos a parecernos a Cristo. Provisión divina es lo que les estaba hablando, que Dios nos prometió que no nos va a hacer falta comida, ni vestido, ni techo. Y la vida eterna es que nunca vamos a morir, en palabras sencillas. Entonces, Caro, si querés lees ahí Génesis 3:15. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Eso, para que lo apunten ahí, se llama el protoevangelio. ¿Qué quiere decir?
en el libro de Génesis ya están prometiéndonos que Jesús va a venir como parte del plan perfecto. Vemos que Jesús no fue una ocurrencia de último momento. Adán y Eva les da por comer pay de manzana, se pierden en el camino, entra el pecado y ya Dios tenía la respuesta. Ok, va a venir una persona que es un descendiente de Eva, definitivamente Jesús, y va a vencer a la muerte, va a vencer a Satanás. Esa es la primera promesa que podemos ver ahí en el libro de Génesis. Gaby, ¿cómo estás? Si quieres leer, puedes ahí leer Jeremías 31. Hola, todo bien, por dicha. Aquí feliz de estar. Dicha. Jeremías 31, 31, 33. Se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos rompieron ese pacto, a pesar de que los amé como un hombre ama a su esposa, dice el Señor. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel después de esos días, dice el Señor. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esta es de las promesas más importantes y a las que todos tenemos que aferrarnos. Ese es el nuevo pacto que se describe en Jeremías, se instituye en Jesucristo y se hace visible o se hace práctico con el Espíritu Santo. Entonces lo que dice es, ok, yo había planteado una relación con el pueblo de Israel cuando lo saqué de Egipto y ese no me salió muy bien. Ahora voy a hacer un nuevo pacto donde las personas no tienen nada que hacer, le toca a mí hacer. Y entonces pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos, que es el Espíritu Santo. Voy a traer el Espíritu Santo va a entrar en los corazones y entonces ellos van a hacer ¿qué? El fruto del Espíritu Santo. Va a escribir en nuestro corazón. Por eso es que cuando leemos el Gálatas, dice, y contra esto no hay leyes ni profetas. ¿Por qué? Porque es este cumplimiento de este nuevo pacto. Y a mí me encanta esta parte. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Al final de cuentas, eh, el vacío que camina uno cuando no tiene a Dios es llenado en el momento en que ya no somos huérfanos, sino ya tenemos un Dios, tenemos un papá, tenemos un pueblo, tenemos un lugar que nos acuerpe. Esa es la promesa, de las promesas más importantes que vemos en la palabra de Dios. Y creo que nuestra evangelización, y lo pongo así como entre comillas, o sea, lo que nosotros tenemos que promover, el mensaje que tenemos que dar, no es tanto acerca del pecado y que se van a morir y se van a ir al infierno si ustedes no reciben a Cristo. No, el mensaje, la evangelización tiene que ser más sentido en este sentido. Ustedes, si se sienten huérfanos, bueno, hay un padre que los está buscando, que los está esperando, y es muy fácil recibir la bendición de ser llamados hijos de Dios. Vamos a ver. Cris, yo no sé si puedes leer ahí Juan 14, del 1 al 3. ¿Qué dice? A mí Bueno, me dice. sí, sí, sí. Ok, sorry, es que como Ok. estoy también con la cuerda. Sí, sí, sí. ¿Podés? Juan 14, 1, 3. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el lugar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Exactamente. Entonces, lo que dice esa promesa es, yo voy a volver y cuando yo vuelva, ya voy a tener preparados ese lugar perfecto para ustedes. Entonces, estén tranquilos, no se angustien, que ese día va a llegar en donde van a tener una casa a la par de mi Padre. Entonces, esas promesas de Dios se pueden dividir en dos, en profecías mesiánicas, que las profecías mesiánicas
lo que habla es de la existencia de esta persona o Dios encarnado en una persona que va a venir y va a tomar nuestro lugar para morir por nuestros pecados, y eso va a lograr ese proceso de redención, que entonces yo ya no me merezco la muerte eh, porque ya alguien murió por mí. Y esas promesas están enmarcadas en varios detalles importantes, que es, por ejemplo, el nacimiento de una virgen. Entonces, desde muchos años antes, bueno, ya vimos en el protoevangelio que describe que va a venir Jesús, en Génesis, en Isaías, que es alrededor de 750 años antes que Jesús naciera, nos está diciendo o que va a nacer de una virgen. En Miqueas vemos todo ese concepto de linaje que va a venir de la línea de David. Por eso para Crónicas es tan importante explicar de esa línea de David para que se haga el cumplimiento de lo que en Miqueas se ve. En el sufrimiento y la muerte que se describe en Isaías, también Isaías habla muchísimo sobre Jesús, aunque está en el Antiguo Testamento, y después ese reinado eterno que también en Isaías se puede ver. Entonces, todas esas profecías hablan sobre este Mesías que va a venir. Y entender la labor del Mesías, visto en las promesas en el Antiguo Testamento, verlas comparadas con la vida de Jesús. Y por eso es tan importante, o para mí se vuelve muy importante, hablar algunas veces de Jesús y otras veces de Cristo, que es el mismo personaje, todos sabemos. Pero en el lenguaje hay una diferencia importante en lo que es lo que vino a ser Jesús y lo que hizo Cristo. Cristo tiene mucho que ver con esas profecías mesiánicas de la muerte, del sufrimiento, del nacimiento, del linaje y de vencer a la muerte, de ese protoevangelio de Génesis 3:15. En Cristo es donde se cumple todo ese concepto de Mesías. Jesús nos explica más un poco de esa cercanía de hijo con su padre y de esas enseñanzas que podemos ver, por ejemplo, en el Evangelio, perdón, en el Sermón del Monte, en enseñar a vivir como compañeros, como hermanos, como pueblo escogido por Dios. Entendemos más en ese concepto de Jesús. Pero bueno, eso es una cosa de semántica, pero sí es importante entender que Jesús vino con una misión específica y en esa misión se alargó también y trajo un montón de restauración en otras áreas de nuestra vida. Entonces, entender esas profecías, entendemos la coherencia que hay en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y vemos cómo el plan divino de redención está cumplido todo lo podemos entender en la Biblia. Si no tenemos esos conceptos claros, leemos el protoevangelio y no hacemos clic con lo que podemos ver en Mateo, en Marco o en Apocalipsis. El entender y tener bien claro qué fue lo que hizo el Mesías es el hilo conductor que nos lleva del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento y a nuestra vida, que creo que es la parte más importante. El otro tema importante para entender la esperanza profética es la segunda venida de Jesucristo, a la segunda venida de Cristo. Otra vez, la palabra Cristo y no la palabra Jesús. El que va a venir por segunda vez va a ser Cristo, no Jesús. Bueno, entendiendo lo que vino a ser Cristo y lo que hizo Jesús. Eso es importantísimo en la esperanza profética. Don Álvaro, si quiere, nos puede leer ahí Mateo 24. Mateo 24, 30 al 31. Y entonces por fin aparecerá en los cielos la señal de que el Hijo del Hombre viene, y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Enviará a sus ángeles con un potente toque de trompeta y reunirán a los elegidos de todas partes del mundo, desde los extremos más lejanos de la tierra y del cielo. Sobre este concepto hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces la iglesia se ha centrado en esta segunda venida de Cristo como
Primero, como un asunto de escape. Yo quiero que ya venga Cristo para poder irme de aquí. Necesito irme porque lo que veo aquí no me gusta. Entonces, ojalá que me muera o que venga Cristo para yo poder salir de esto. Y muchas veces la iglesia ha entrado en ese concepto escapista, de ver cómo hacemos para alejarme del mundo, para no contaminarme y yo meterme dentro de una iglesia, a esperar que me muera para irme para el cielo. Entonces, muchas veces la doctrina cristiana se había enfocado en esa parte. Y yo no estoy nada de acuerdo con esa doctrina. Más bien, nosotros venimos a transformar este mundo, venimos a cambiar este mundo, venimos a restaurar este mundo. Dice la palabra de Dios que la creación está esperando que los hijos de Dios hagan lo que les toca hacer, que es restaurar el mundo. Y en el momento en que el mundo esté restaurado, va a venir esta segunda venida, Jesucristo. ¿Y qué es lo que va a venir a hacer Jesucristo? Va a venir a reinar. Jesús no viene a hacer, no tiene que hacer nada más que lo que ya hizo, que fue crucificarse y morir por todos nosotros. Jesús no tiene que venir a vencer a la muerte otra vez, no tiene que venir a vencer el mal otra vez, no tiene que venir a agarrarse con Satanás y a matarlo, no. Ya eso lo hizo Jesús en la cruz. Ya eso fue hecho, ya consumado es. Ya todo lo que venía que hacer Jesús ya lo hizo. Ahora nos toca a nosotros hacer lo que nos toca hacer. Pero la segunda venida es la esperanza de que cuando ya todo esté restaurado va a venir el rey y va a entronarse en esa tierra, en ese mundo que ya está restaurado. Entonces es importante entender la segunda venida de Jesucristo bajo esa óptica. Ese es el evangelio del reino, de que estamos preparándole el reino para que nuestro rey venga. Esa es la segunda venida de Jesucristo. El otro concepto, es esto que le estoy hablando, es el reino de Dios. Eso vuelve un concepto súper importante para entender esa esperanza profética. Y el reino de Dios abarca lo que se describe en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Entonces, no es que en un futuro, en un lejano, va a existir un reino que va a ser coronado por Dios. No, el reino de Dios ya existe. Lo que pasa es que en el momento en que hubo la caída, que Adán y Eva pecaron, el pecado entró, entonces el reino de los cielos se desplazó fuera de la tierra y se quedó allá, cerca de Dios. El reino de los cielos, decía Jesús, el reino de los cielos se está acercando, o sea, ya va a llegar otra vez a la tierra. Y eso es lo que estamos buscando todos, que el reino de Dios llegue a la tierra y que toda la creación pueda ser desarrollada con respecto a ese reino de Dios. Caro, si quieres lees ahí Daniel 7, del 13 al 14. Mientras continuó mi visión esa noche, vi a alguien parecido a un hijo de hombre descender con las nubes del cielo. Se acercó al anciano y lo llevaron ante su presencia. Se le dio autoridad, honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo, para que lo obedecieran los de toda raza, nación y lengua. Su gobierno es eterno, no tendrá fin, su reino jamás será destruido. Daniel, si recuerdan, es un personaje que sucede en el momento del exilio. El pueblo de Israel pierde la tierra prometida, lo llevan a Babilonia, junto a ese pueblo se llevan a Daniel y Daniel empieza a profetizar y empieza a tener sueños sobre un montón de cosas. Y Daniel habla muchísimo sobre la segunda venida de Jesucristo. Lo que está hablando ahí Daniel es de esa visión que él tuvo, de ese sueño que él tuvo, que es cuando el Hijo del Hombre, Jesús, desciende sobre la tierra e instaura su reino aquí en la tierra. Y que ese reino no tendrá fin y que todas las naciones del mundo lo van a obedecer. El reino de los cielos es un lugar de influencia, no es un lugar físico. No es que nosotros nos morimos y nos vamos para el reino de los cielos. No, es traer el reino de los cielos aquí en la tierra. En ese lugar de influencia, todos los que están ahí obedecen, obedecemos. Y entonces por eso es que todos los obedecen, toda raza de nación y lengua obedecen al rey, quien es Jesucristo. ¿Okay? Entonces, presentar la imagen de la soberanía absoluta de Dios, ese lugar en donde se va a acabar el mal. ¿Por qué? Porque ya el reino de Dios reina. Es reconocer
que lo que estamos viendo ahora va a ser cambiado por un futuro en donde va a prevalecer los conceptos de justicia, paz y el gobierno de Dios en todo lado, ¿verdad? Entonces, nuestra esperanza profética está en que en un futuro toda la maldad, todas las cosas malas, todas las enfermedades, todas las tristezas, toda la pobreza va a ser quitada porque el reino de los cielos va a estar instaurado aquí en la tierra. ¿Ok? Entonces, la esperanza profética se basa bajo esos 4 conceptos: la promesa de Dios, las profecías mesiánicas, la segunda venida de Jesucristo y el reino de Dios. ¿Sí? Es un poco de teoría lo que estamos viendo, pero lo que quería era que llegáramos a este punto. Después de todo ese marco teórico que les estaba hablando, el mensaje que quiero que hoy les quede claro es que la fe es la moneda del cielo. No podemos caminar en las cosas de Dios si no tenemos fe. La fe es lo que hace mover la mano de Dios. Cuando uno está orando, uno no va a decir: Dios, me siento tan mal, Dios, estoy pasando por un momento muy difícil, y Dios va a decir: ay, pobrecito, voy a darle porque se está sintiendo mal. No, lo que mueve la mano de Dios es la fe. Dios, yo estoy viendo una cosa que no es, pero la esperanza mía es que las cosas van a ser mejores, que las cosas van a cambiar, que las cosas van a mejorar, que mi situación actual no es la promesa que veo yo en la Biblia, entonces voy a caminar hacia esa promesa. Ayúdeme a caminar, dígame para dónde tengo que agarrar para yo empezar a caminar. Esa es la fe y eso es lo que mueve la mano de Dios. Gaby, si quieres leernos a Hebreos 11:1. Ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Uno se sabe esa, como la definición de la fe bajo la Reina Valera 1960. Esta es Reina Valera, pero es contemporánea, entonces es un poquito diferente. Es la esperanza de lo que se espera, la esperanza de lo que se espera, bueno, el convencimiento de lo que no se ve. Es lo que estoy viendo en este momento no es la esperanza profética que me dijeron. Entonces yo voy a moverme hacia esa esperanza profética. Es estar convencido de que lo que no estoy viendo ya está hecho en el reino de los cielos. Entonces, la fe tiene mucho que ver con el dominio propio y tiene mucho que ver con esa esperanza profética. Pero como les decía, no es una fe ciega. No es que yo me imagino una historia y entonces camino a esa historia porque yo construyo mi promesa. No, uno no construye las promesas de Dios. Las promesas de Dios, Dios nos las da a nosotros y nosotros caminamos hacia esas promesas. Entonces, saber las promesas de Dios es saber y estar convencido que el futuro va a venir y ese es el futuro que nosotros aspiramos. Entonces, primeramente tenemos que entender y conocer las promesas de Dios. Para eso tenemos que leer la palabra de Dios. No hay otra manera cómo saber cuáles son las promesas de Dios si no leemos la palabra de Dios, si no entendemos e interiorizamos qué es lo que Dios nos prometió. Porque uno no construye las promesas de Dios, uno vive las promesas que Dios nos da a nosotros. No siempre lo que ven nuestros ojos es lo que está escrito en el reino de los cielos para nosotros. Hay un diseño perfecto, hay una historia ya lista para que nosotros caminemos hacia ella. Lo que nosotros tenemos que ver y pedirle a Dios es el entendimiento para caminar hacia esa promesa que Dios nos dio a nosotros. Y tenemos que caminar sabiendo el hombre y la mujer que Dios diseñó para nosotros. Lo que yo estoy viviendo, como soy yo en este momento, no necesariamente es el diseño perfecto de Dios. Entonces yo tengo que cambiar, transformarme para llegar a ser ese hombre que Dios quiere que yo sea, o esa mujer que Dios quiere que usted sea. Entonces, y aquí este pasaje me lo regaló el Espíritu Santo hace unas horas y me encantó. Cuando uno recibe a Cristo en su corazón, lo que dice la palabra de Dios es que nosotros estamos escritos en el libro de la vida. Y cuando estaba haciendo este estudio y empecé a buscar lo que es el libro de la vida, la Biblia no es muy específica con el libro de la vida y las imágenes
que veía yo era un libro con un montón de nombres, ¿verdad? Y ese es como el concepto general de lo que es el libro de la vida. Entonces está Esteban, Aníbal, Carolina, Álvaro, Gaby, todos, Cristina, todos estamos ahí reunidos en el libro de la vida. Kenia, ¿verdad? Para que no digan que no dije a todos. Todos estamos escritos en el libro de la vida, pero lo que me decía Dios es que no solo está nuestro nombre, sino también hay una descripción de quiénes somos nosotros que estamos escritos en el libro de la vida. Entonces, estamos escritos en la vida, en el libro de la vida, pero ¿qué es lo que está escrito sobre nosotros? O sea, no es Esteban Mora, es ese Esteban Mora que está escrito en el libro de la vida, que no necesariamente es este Esteban Mora, porque tiene pecado, no es, no tiene el carácter, le faltan características para llegar a ser a ese Esteban Mora que está escrito en el libro de la vida. Entonces, entender que el libro de la vida no es solo nuestro nombre, sino también tiene una identidad y unas características para llegar a ser a esa persona que tenemos que ser. Y esa es nuestra esperanza profética, llegar a ser esa persona que está escrito en el libro de la vida. Y aquí quería dejarlos con este versículo que hemos visto la semana pasada y esta semana, entendido bajo la óptica de lo que acaba de explicar. Y dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperan. Esa descripción del libro de la vida es lo que ya Dios tiene para nosotros. Y Dios nos dice, Esteban, es que usted no es así, usted es este. Yo quiero que usted sea así para que cuando llegue el libro de la vida sea la persona que yo tengo para usted. Entonces quiero dejarlos con este pensamiento y cada vez que lo leamos, entendamos y tratemos y pedámosle a Dios que nos dé las características necesarias para llegar a ser ese hombre y esa mujer que Dios describió en ese libro de la vida. Y eso es lo que tengo para ustedes esta semana. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Todo bien, entonces. Yo sí tengo una preguntita. Dígame, Gaby. Es que ahora que vos decías que, bueno, que la segunda venida de Cristo, perdón, este, Él no viene a volver a hacer todo lo que ya hizo, sino que viene a encontrar o a reinar cuando ya todo está restaurado. Me queda como la duda de qué es cuando todo esté restaurado. O sea, yo sé que es una pregunta demasiado profunda, ¿verdad? Porque Demasiado es como amplia. decir cuándo va a venir Cristo y obviamente yo sé que eso nadie lo sabe, pero no sé si me di a entender. Ujú. A mí me hace gracia cuando la gente dice, uy, es que cada vez que ve uno tanta maldad en el mundo, uno se da cuenta que Cristo ya ahorita viene. Y uno Exacto, dice, y es contrario, y digamos, es totalmente justamente. al revés, porque es como decirle, Jesús, vieras que usted, la crucifixión suya le faltó, va a tener que venir a seguir trabajando para liberar esto, porque la iglesia ha estado muy metida en ese concepto escapista. Me meto dentro de una iglesia porque no quiero contaminarme con este mundo y espero morirme para poder irme para el cielo, ¿verdad? Y eso muchas veces ha sido el evangelio de la salvación. O sea, recibo yo a Cristo en mi corazón y me quedo metido dentro de una iglesia a esperar a morir. Y eso no es lo que veo yo en la Biblia. Por eso que yo estoy más sobre los conceptos del evangelio del reino, que es traer el reino de los cielos aquí en la tierra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es restaurar y restaurarlo todo. Entonces, donde haya tristeza, que haya felicidad. Donde haya enfermedad, que haya salud. Donde haya pobreza, que haya riqueza. Eso es restaurarlo todo al plan original de Dios. A nosotros nos toca construir la nueva Jerusalén. No, Cristo no va a venir a construir la nueva Jerusalén, somos nosotros, que ese es el lugar en donde Dios, hay obediencia en Dios. Entonces, ¿qué es? Que toda la creación empiece a reconocer que hay un rey y que toda la creación reconozca que a ese rey hay que hacerle caso. Eso sería traer el reino de los cielos aquí en la tierra. Hay mucho trabajo por hacer. Entonces, no sé si te queda claro la explicación. Sí, 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 pienso que sí. Muchas gracias. Por eso, muchas veces lo que leemos en Apocalipsis
la gente cree que ese caballo blanco y ese hombre de bronce que va a venir y va a vencer a la muerte es algo que va a suceder en esa segunda venida de Cristo. Y más bien fue lo que hizo Cristo cuando se crucificó y cuando venció a la muerte. En la cruz, Cristo venció a la muerte. Entonces ya no tiene que volver a vencerla. Entonces, muchas veces esos conceptos de las trompetas y todo eso, y las películas hablan de ese apocalipsis futuro que va a venir. No, lo que estamos esperando es la segunda venida de Cristo, pero cuando ya todo esté restaurado, que es un concepto totalmente diferente. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros hacer? Traer el reino de los cielos a donde quiera que estemos, en nuestro lugar de trabajo, con nuestros amigos, con nuestros lugares donde nos reunimos, que el reino de los cielos esté ahí y que nosotros traigamos el reino de los cielos aquí a la tierra. Y si todos hacemos eso, al final de cuentas el mundo va a ser restaurado y va a ser este, eh, listo para que Jesús venga. No sé si tienen alguna otra duda. Listo, estamos entonces.